Sí, buenas tardes, compañeros. Solamente, decir que los momentos en los que estamos viviendo, estamos atravesando, estamos recorriendo una línea muy delgada que con mucha dificultad podemos ir en un sentido u en otro con tendencias que pueden ser el principio o el fin del resto de nuestra vida, ¿no? Y entonces, ante eso, pequeñas propuestas que pudieran ser asumidas por muchas personas y obviamente por quienes gestionan nuestros asuntos o quienes deciden y toman las decisiones importantes de nuestra vida, pequeñas propuestas que parecen muy pequeñas pero que realmente tienen muchos efectos y grandes implicaciones, realmente pueden significar un cambio de tendencia importantísimo y probablemente eso que reclamaba el compañero, ¿no? Un cambio que pudiera significar realmente una revolución o un nuevo rumbo a lo que estamos viviendo actualmente, que no es un momento exclusivamente de crisis, que es un momento de formación de todo lo que es esta globalización y este sistema. Y entonces uno de esos cambios, pues ya decían los compañeros, pues lo que podía significar una reducción de la jornada en términos no solo de reparto de trabajo, sino también de distribución de ingresos a todas las personas, como igualmente lo que podría significar si se adoptase una renta básica para la población. Propuestas que obviamente tendríamos que defender que se implantaran a nivel global. O sea, no son propuestas ni que pudieran plantearse exclusivamente en una ciudad como Madrid, sino que tendrían que extenderse a muchas ciudades y pueblos y probablemente a varias naciones, para que realmente tuviesen una incidencia importante, ¿no?, en lo que es este sistema. Y por eso decíamos que muchas veces estas propuestas que parecen poco, ¿no?, pero que realmente pueden significar grandes cambios, se pueden adoptar con muy pocos recursos, quiero decir, que no requieren efectivamente tomar el Palacio de Invierno, sino que realmente se podrían adoptar aquí y ahora si hubiera una voluntad política para hacerlo. Y el problema entonces nos damos cuenta que no es tanto en la lógica, en la racionalidad o no de nuestras propias propuestas, sino en la voluntad política que nosotros tenemos que doblegar para que efectivamente pudiesen iniciar ese tránsito hacia esa rebeldía y a ese cambio que nosotros estamos planteando. Y por eso, cuando hace 2 años, hace relativamente poco, se hizo un cambio importante en lo que fue la Constitución española. Fijaros, se decía que esta Constitución era irreformable, o sea, no se podía absolutamente nada con la Constitución porque requería unas mayorías impensables que se pudieran reunir, porque era complicadísimo reunir a todos los diputados y que estuviesen y tomasen un acuerdo para transformar la Constitución española del 78, que había transitado durante décadas impoluta, sin una más mínima modificación de comas, salvo para cambiar no sé qué del príncipe, pero realmente sin ninguna modificación importante. Y sin embargo, en cuestión de días, en un verano, en una semana, prácticamente sin ningún debate en absoluto, se modifica uno de los artículos más importantes de la Constitución, porque el que tiene mayores implicaciones en el compromiso de algo tan fundamental para un pueblo como son sus finanzas. Porque nosotros partimos de que las finanzas es justamente los recursos, o sea, es esa hucha, es esa caja que tenemos en la que aportamos todos, en la que todos contribuimos y que sirve para satisfacer las necesidades que son tan esenciales como la sanidad, como la educación, como los alimentos, como el agua pública, como la energía y como muchas otras cosas. Y eso se llama fiscalidad y eso se llama financiación. Y entonces, para poder justamente adoptar medidas como la que decía el compañero, como la que defienden los compañeros y muchos compañeros, como es la renta básica y como la que hemos defendido desde Economía Sol y desde Interbarrios de Economía, como es
una jornada de 25 horas o una reducción de la jornada, pues no se pueden adoptar sin que realmente hayan cambios fundamentales tanto en la fiscalidad como en el concepto mismo de la financiación y la financiación pública, ¿no? Banca pública, todo lo que significa aunar recursos entre todos para hacer frente a esas necesidades. Y es así lo que hubiera sido necesario en aquel entonces, cuando se adopta esa transformación constitucional, con nocturnidad y alevosía se cambia el artículo 135 de la Constitución. Nosotros decíamos, pues bastaría simplemente que se añadiese una sola palabra en el artículo 31 de nuestra Constitución para haber modificado y haber dejado sin piso, sin terreno, sin fundamento, muchas de las cosas y sobre todo los recortes de los cuales ahora mismo nos vemos afectados. Y esa palabra se llama suficiencia financiera, porque todos, absolutamente todos los impuestos tendrían que estar, digamos, atravesados, fundamentados, no solamente ser regirse por principios de igualdad y progresividad, igualdad en el sentido de que todos contribuyesen y progresividad en el sentido de que cada cual según su capacidad tuviese que contribuir a esto que se llama pues esa caja común, esos servicios públicos, esa financiación, sino que además tuviese que hacerse de una manera suficiente. O sea, que la exigencia a la contribución tuviese que ser de manera suficiente. ¿Para qué? Para garantizar que esos servicios públicos y esa acción de recuperación de bienes que son comunes tuviese que hacerse con suficiencia, tuviese que estar suficientemente financiado. De manera que no sería aquello de que no hay para sanidad, hay para construir aeropuertos, hay para darle a no sé quién, pero no hay para sanidad. Pues no, eso no sería admisible en una constitución que hubiese implantado la suficiencia financiera. ¿Por qué? Porque se recaudaría todo lo que fuese necesario para garantizar esa suficiencia. Y entonces nosotros planteamos ya desde Economía Sol, desde sus inicios que se constituye la Asamblea y luego también en todas las asambleas de interbarrios, hicimos un documento de fiscalidad con varias propuestas en donde uno de esos principios que lo atravesaban era básicamente esa suficiencia. Y analizando con personas que trabajan en Hacienda y que conocen, y con sindicatos y con trabajadores que están en las oficinas que se ocupan de hacer estas recaudaciones, nosotros veíamos que la mayoría de los impuestos que están implantados y los que realmente crecen y se desarrollan son los impuestos más injustos. De hecho, uno de los impuestos menos igualitarios, menos progresivos y que desde luego no garantizan ninguna suficiencia, que es el IVA. El IVA, por ejemplo, es uno de los impuestos, bueno, es el impuesto menos progresivo de los que existen, porque no solamente es que fijaros la injusticia que supone un impuesto como el IVA, que una caja de leche, por ejemplo, paga el mismo impuesto, lo paga Botín, el mismo impuesto paga Botín por una caja de leche que consuma que lo que paga un indigente. Es que eso es totalmente absurdo, eso es ir contrariamente a esa progresividad, porque una de las cosas que tenemos que entender cada vez, o que nos encontramos cada vez que analizamos las supuestas normas de las que este supuesto neoliberalismo se nutre, lo cual también es falso porque no es ni liberalismo ni nuevo, porque ya ni siquiera lo que estamos viviendo es efecto del neoliberalismo ni del liberalismo siquiera, sino que es un nuevo caciquismo. Estamos viviendo en un nuevo caciquismo, estamos retrocediendo casi que a umbrales de la Edad Media, en donde ya nadie se justifica, ya ni siquiera se habla de igualdad, progresividad y aquellas cosas que se decían en épocas de la Revolución Francesa.
o solidaridad. Ya eso ni siquiera se habla. Ya estamos volviendo al caciquismo, a la imposición total y absoluta del más fuerte. El más fuerte sobre el más débil. Y el más fuerte tiene posibilidad y capacidad de hacerlo todo, defraudar, irse a paraísos fiscales, llevarse y mover su dinero cuando se le da la gana y decidir sobre nuestros asuntos cuando quiere. Y el más débil no tiene ni capacidad ni posibilidad de hacer nada, sino pagar. Incluso, por eso decía, hasta un indigente nos dice, no, es que hay gente que no contribuye a las arcas públicas. Mentira. Todo, absolutamente toda persona que haga el más mínimo consumo en este país está pagando impuestos, y los está pagando de manera indirecta a través de lo que es el IVA. Y curiosamente, lo que más sube, lo que más ha subido en los últimos 30 años en este país como impuesto es el IVA. El IVA que afecta a todos los comercios que están aquí al lado, a todas las personas que están aquí sentadas, pero los afecta de una manera totalmente injusta y desde luego nada progresiva, como es lo que les obliga por ley. Y entonces aquí estamos, que hay, y en cambio, por ejemplo, impuestos que sí serían más justos, porque irían justamente a gravar lo que son las grandes fortunas, irían a gravar y a fiscalizar todo lo que son los grandes banqueros, las grandes fortunas, pues esos se han ido reduciendo y se han reducido paulatinamente. Fíjate, nosotros encontramos que ya en los años 70, en el año 77, el IRPF baja un 66%, y luego baja en el 2007 un 43% de lo que ya había. O sea, ya estamos bajo los mínimos de los mínimos del IRPF, por no decir que han desaparecido los impuestos al patrimonio, impuestos de sucesiones y otra serie de impuestos que han ido desapareciendo y que eran justamente esos los que grababan directamente a las grandes fortunas y directamente a los que tenían propiedades y los que desde luego tendrían que estar contribuyendo más a esta caja común. Bueno, pues todo eso para decir que nosotros tenemos una propuesta y que no la voy a repetir aquí porque es un poco, nosotros hablamos tanto de lo que es el impuesto del IRPF, una tributación a las rentas de capital, obviamente una racionalización del IVA, porque no tendría que imponerse de la forma como se está haciendo, la eliminación de exenciones que están actualmente aplicándose fundamentalmente a las grandes fortunas, la eliminación de las ICAP, que son un tipo de sociedades que permiten la evasión, porque ya prácticamente ya no es elusión, sino evasión directamente de los impuestos, pero además le llaman elusión porque ni siquiera incumplen la ley, porque es que la ley les está permitiendo, como se hace a medida, les está permitiendo que solamente contribuyan al 1% algunas de esas sociedades creadas específicamente para ello, para que las grandes fortunas coloquen allí sus dineros, los gestionen a través de este tipo de sociedades y pagan al 1%. Nosotros estamos pagando el IVA al 21%, los trabajadores pagamos, digamos, progresivamente entre el 20 y el 30%, y resulta que ellos pagan al 1%, ¿no? Luego tenemos como propuesta también la recuperación plena de impuestos de sucesiones, de donaciones, de patrimonio, y la recuperación del impuesto, desde luego, de sucesiones y otra serie de impuestos que ahora mismo digamos que son una pérdida para las arcas públicas, como es todo lo que tiene que ver con las cotizaciones sociales, porque a través de subvenciones, que además de las cuales normalmente solamente se benefician las grandes empresas, a través de esas subvenciones que les dan en materia de seguridad social, es como estamos también financiando además a esas grandes empresas, porque ya veríamos si todas estas personas que trabajan en estos pequeños comercios tienen alguna posibilidad de obtener alguna vez una subvención en materia de seguridad social o en materia fiscal. Casi nunca tienen posibilidad ni acceso a gestionar una mínima subvención. Todo lo contrario, cada vez más son los problemas que tienen los pequeños comerciantes, los autónomos y toda persona que tiene que iniciar una actividad, obviamente porque están en paro, porque les han despedido, porque les han dado una mínima indemnización con la cual esperan y aspiran a poder crear un pequeño comercio, una pequeña actividad, y lo único que tienen son pegas, problemas, impuestos indirectos que están constantemente cobrándoles, tasas y todo tipo de dificultades para poder realizar su actividad.
Las cooperativas, vamos, es que no digamos ni eso, es que toda cooperativa ahora mismo se enfrenta solamente a grandes dificultades para poder salir adelante. Y así estamos. Entonces, por eso decía, esto que nosotros estamos proponiendo aquí son banderas de movilización. Porque nosotros sabemos que con cualquiera de estas medidas que se están proponiendo, que nosotros iniciáramos, que un gobierno o que quien tuviese la capacidad de hacerlo lo iniciara, ya estaríamos cambiando la tendencia, ya estaríamos originando un proceso y un movimiento verdaderamente rebelde y revolucionario. Bastaría con tan poco. Si lo ves, si vemos lo que han hecho en otros países, en países en Latinoamérica y tal, han sido las pequeñas reformas las que han de alguna manera identificado cuando un gobierno realmente está con el pueblo y cuando no. Y cuando ves y analizas qué es lo que han hecho, pues han tomado medidas absolutamente racionales, medidas muy simples, muy pequeñas, que sin embargo han supuesto ya de suyo una gran rebeldía, un gran cambio para su sociedad. Y estas son el tipo de medidas que nosotros estamos proponiendo y que se podrían adoptar aquí y ahora, solamente con capacidad política. Por eso nosotros lo que queremos es desnudar realmente a ese monarca que anda por ahí vendiéndonos la moto de que no se puede hacer nada, de que todo es imposible, de que realmente no hay dinero para nada, y es absolutamente falso. Falta voluntad política para hacer los cambios, y con muy pocos que se hicieran, simplemente podríamos empezar a transformarlo todo, transformar nuestra realidad. Muchas gracias, compañeros.